humanos. Lo han dicho, también lo dijo Damián, se han cansado de decir que no va a pasar y que no lo van a hacer. Acto seguido, al día siguiente lo hacen fast track, porque aparte les encanta hacer todas las prisas. ¿Por qué? ¿Por qué no sentar y abrir una mesa de diálogo con toda la comunidad jurídica, con los estudiantes que también han pedido ser escuchados? Y no, Morena solo les da portazos, fast track, esperando. Entonces Morena solo acumula poder. Arturo, adelante. Son mentirosos y son cínicos. ¿Quién es tú? No entiendo por qué la discusión tiene que basarse sobre algo en donde la misma Suprema Corte de Justicia históricamente, ya ha dado estrictamente en el Pleno. Fíjate, ¿qué dice la Suprema Corte de Justicia? Dice, la acción abstracta, yo estoy hablando de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, es un medio de control de normas generales y no a favor de los trabajadores y las trabajadoras. Esto es Morena. Este es el Morena que apoya a las mujeres, que encapsula a 2 juezas solo por hablar de la Constitución en una banqueta. ¿Ya vieron cuántas policías les mandaron? Mientras que Sinaloa sigue hundiéndose en el narcotráfico, o Chiapas con los desplazados, o con el sacerdote que asesinaron. Esto es Morena. A los delincuentes abrazos, a las juezas y jueces de este país, policías. Arturo, contigo terminamos. Y esos son ellos, unos mentirosos. No, te voy a decir por qué. No, fíjate, te voy a decir una táctica que se ha utilizado sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos. Es un uso limitado, está aprobado en marzo de 2012 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se pronunció respaldando la legalidad del uso del encapsulamiento. ¿Por qué? ¿Qué razón? Porque la razón, solo veo 2 mujeres. No, la razón tiene que ver con proteger. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha agradado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, son unos cínicos y mentirosos. La Pluri se victimiza y le dice, eres un machista. Le hacen un montón al diputado morenista Arturo Ávila. Y de esta ocasión, pues vean cómo le da la propina una tremenda tunda a todos estos, pues se podría decir legisladores, porque Damián Cepeda pues ya no es legislador, pero está ahí y es del PAN. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que se suscitó y cómo le dieron esta dura lección. De la mayoría, Jackie. Sí, a ver, Morena ha demostrado que todos los días se ha dedicado a quitarle el poder al pueblo, porque sí, como lo dijo Juan, al final del día, los y las representantes en el legislativo, la oposición, porque también la oposición representa a una parte del pueblo que se le olvida escuchar a Morena. Entonces, a ver, ya no podemos impugnar acciones de constitucionalidad y nos vienen a quitar una serie de derechos. A Morena se le olvida que el país no estamos en 1910 donde estamos aislados del mundo. Ya formamos parte de tratados internacionales que obviamente protegen estos derechos humanos. Lo han dicho, también lo dijo Damián, se han cansado de decir que no va a pasar y que no lo van a hacer. Acto seguido, al día siguiente lo hacen fast track, porque aparte les encanta hacer todas las prisas. ¿Por qué? ¿Por qué no sentar y abrir una mesa de diálogo con toda la comunidad jurídica, con los estudiantes que también han pedido ser escuchados? Y no, Morena solo les da portazos, fast track a lo que le conviene para seguir teniendo más poder, y a otras iniciativas como mi compañero de las 40 horas, seguimos esperando. Entonces Morena solo acumula poder. Arturo, adelante. Son mentirosos y son cínicos. ¿Quién es tú? No entiendo por qué la discusión tiene que basarse sobre algo en donde la misma Suprema Corte de Justicia históricamente, ya ha dado estrictamente en el Pleno. Fíjate, ¿qué dice la Suprema Corte de Justicia? Dice, la acción abstracta, yo estoy hablando de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, es un medio de control de normas generales y no de reformas constitucionales. ¿Qué quiere decir esto en sentido estricto? Que no existe la acción de constitucionalidad ni la controversia de constitucionalidad para reformas constitucionales. Ojo, no lo digo yo, no lo dice Morena, lo dice el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y con todo gusto te puedo enviar la información porque se ve que no la estudiaron. ¿Qué quiere decir? Que las acciones de inconstitucionalidad, y este es algo que publica la Suprema Corte de Justicia, siguen teniendo su funcionalidad. Es decir, hoy una minoría parlamentaria, el 33%, puede promover una acción de inconstitucionalidad aún con esta legislación. El Ejecutivo Federal, los partidos políticos que tengan legislación ante el INE o una entidad federativa, lo puede hacer la CNDH también, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de la República. Pero además, si eso no fuera suficiente, en el 2021, la revista Nexos, la revista Nexos, justamente le entró a la procedencia de medios de control constitucional contra reformas constitucionales. Y fíjate qué curioso, en ese momento, Norma Piña estaba completamente en contra. José Fernando Franco estaba completamente en contra. Alberto Pérez Dayán estaba completamente en contra. Javier Lainez Potisek estaba completamente en contra. Quienes estaban quizás a favor, y nada más por violaciones formales o por transgresiones sustantivas, eran Arturo Saldívar y Ortiz Mena. De hecho, usted dice sobre eso. Entonces, déjame terminar de hablar. Yo sé que no lo entiendes, yo sé que es un lenguaje complejo para ti. Pero lo que te quiero decir, es bien sencillo. No es de macho, es un tema de terminología jurídica que no han logrado entender. No entiendo. No han logrado entender. No hay absolutamente un cambio importante entre lo que estamos nosotros hoy elevando a nivel de la Constitución a ver, lo que estamos ofreciendo. Vamos contigo, solo les pediría que fuéramos más concretos, si no el tiempo se acaba. Yo llamaba
hay que ser intolerantes, hombre. Hay que permitir el diálogo. O sea, la que sí estudió entre Derecho soy todos. yo. Yo también. ¿Ah, sí? Déjame Adelante, decirte Damián, lo por favor. siguiente. Mira, yo acepto con objetividad que este es un tema que por muchos años se ha debatido. También acepto, porque no tengo por qué mentir, que la interpretación hasta el día de hoy había sido, erróneamente en mi punto de vista, que no procedían acciones de inconstitucionalidad y controversias. Siguen diciendo mucho del artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, eso solo le aplica a la ley de amparo. La verdad las cosas es que la Constitución no diferencia. La Constitución dice que procede una acción de inconstitucionalidad cuando una norma de carácter general va en contra de la Constitución. Eso implica que la propia Constitución es una norma de carácter general, pues. Había sido interpretado erróneamente que no. Y eso llevó a muchas personas a argumentar en contra de esa interpretación. Me imagino que la congruencia es importante, ¿verdad, compañero? Sí, claro. ¿Qué tal si te diría que en 2016 un presidente de un partido político, en aquel entonces Morena, presentó una acción de inconstitucionalidad contra una reforma constitucional? Y si la lees, es una joya. Haz de cuenta que me estás escuchando y estás escuchando a cualquiera de nosotros. Y dice, espérate, corte, sé que has interpretado antes esto, pero estás equivocado. A partir de la reforma de 2011 de derechos humanos ya no tienes que aplicar eso. Sé que has dicho que no puedes entrar a proteger, pero entonces ¿quién protege los derechos humanos de los mexicanos? Incluso habla de que no proceden lo que dice la ley de amparo y demás. Entonces, toda la argumentación que hoy estamos haciendo, por la cual tachan con mucha intolerancia de es que quieren proteger privilegios, entonces aquel presidente Morena, que por cierto era Andrés Manuel López Obrador, lo que quería era proteger privilegios. No, hombre, lo que pasa es que cuando estaban en la oposición luchaban por lo correcto, por defender derechos humanos y demás. Ya que llegaron al poder, se les olvidó. Quiero responder rápidamente 10 Es que segundos. es muy para antes de sencillo, no hay pasar a nada los por demás. encima del poder reformador. El Es poder cierto, reformador, Falto, lo el que- poder lo que reformador, decía Arturo. el reformador tiene una esencia fundamental. La esencia que está atrás del poder reformador es el voto de la gente. Es la gente que está atrás, es una mayoría calificada en la Cámara de Senadores, una mayoría En la calificada en la Senadora no Cámara de tenía, se la Diputados, robaron. la mayoría de los congresos locales. Eso quiere decir que hay un respaldo popular. Ok. Ellos lo que quieren es que un juez o una jueza, fíjate que un no. ministro o una ministra pueda echar para atrás todo lo que representa el voto popular. ¿Sabes por qué? Porque ya no tienen ese voto. Yo quiero- la derecha en el mundo Tantito. hace eso, porque ya El no lo Senado se tienen. lo robaron. A ver, si hablan El todos Senado al se lo mismo tiempo, robaron. la gente O no sea, entiende y al final terminan por que no propuso importar López lo que es. Obrador. Ok, vamos que contigo, la Juan. Corte actúe como tal. Lo que ahorita dice Arturo no se refleja en la jurisprudencia de la Corte. La Corte ha dicho que la esencia de la Constitución son los derechos humanos. Y ahí los derechos humanos pues son varios. Por eso el mismo ministro Saldívar problematizaba hace mucho y decía, bueno, ¿qué pasaría si se aprueba la pena de muerte o la tortura o la esclavitud? Pues claramente diríamos que eso es inconstitucional porque hay algo antes que el voto popular, que es la dignidad de las personas. Entonces, sí hay algo que está por encima de eso. Y a partir de la reforma del 2011, en un proyecto del ministro Saldívar, que es la contradicción de tesis 293-2011, se dijo que la Constitución no solo son los 136 artículos que la integran. La Constitución es la Constitución Federal, la interpretación que hace la Corte de la Constitución Federal, los tratados en materia de derechos humanos, más la interpretación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos de esos tratados. Todo eso es nuestra Constitución. Está en un proyecto 293 fue aprobado por mayoría de 10 votos. Lo que ahorita comentaba Arturo, las jurisprudencias que él tiene son de 2001 y 2 del 2008, 2007. 2014, 2017. Entonces, todas esas son antes de que fuera esta reforma. La Corte de manera permanente revisa la constitucionalidad y la La interpretación de sus publicación de propios nexos es de actos. 2021. Por eso precisamente es una investigación, perdón, ahí a ver. yo estoy de acuerdo con el ministro Saldívar y con el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que siempre han estado abiertos a revisar Entonces, la ¿estás de acuerdo en que ellos creían, de acuerdo a esta publicación, que no era procedente el medio de control contra una reforma constitucional, decían que sí. salvo por violaciones formales Dice o transgresiones por transgresiones sustantivas? Nada más. Correcto. Eran dos puntos de vista. Mientras que todos los demás, incluyendo Norma Piña, y todos los que hoy tienen conflicto de interés, opinaban lo contrario. Habría que ver qué argumentan. Hay que ver la sesión. ¿Estás de acuerdo? Ahí están las sesiones. Ya aquí vas, hay que aquí verlas. vas. Mira, es que de verdad se le olvida a Morena que lo popular y tener la mayoría supuesta, porque siguen diciendo que tienen la mayoría absoluta, es tener un cheque en blanco para hacer lo que ellos quieran. Repetimos, uno, Arturo, en el Senado no tenían la mayoría. Se la robaron, No la dieron, llegó un compraron, buen panista, la compraron como un buen están panista acostumbrados, que la decidió- compraron como están que decidió acostumbrados. hacer- Por uno hacer- del PRD, hacer otra del algo PRD. por esta patria, ¿Ah, sí? claro. Pero antes era, Claro. pero antes era un corrupto Claro. y un no sé qué, y ahorita ya Pero está ese lo hizo, Pero ese bueno, lo- en ese fin, lo hizo, ese es- ese lo hizo eso como no- una decisión personal. ¿Qué Porque si decisión hubiéramos personal? negociado con ¿Estás Alito Moreno, defendiendo- tu estás jefe, defendiendo a seguramente Yunes? si hubiéramos ¿No te estás tenido que hacer mordiendo la otra cosa, ¿no? lengua? ¿No te estás mordiendo la lengua? Si hubieran prestado eso. Pero bueno, Pero en así fin, negocian ellos. en fin, O sea, Alito Moreno primero hubiera decían- dicho, a ver, ¿de cómo va a primero ser? decían- Ellos lo saben, ellos son así. Hombre, ¿Cómo? por favor. Alito Moreno. ¿Qué sí, tiene que por ver eso, Alito con pues tiene que ver con Yunes? la forma en la que ¿Qué negocia tiene que ver Alito con Moreno, Yunes? por ¿Quién se favor. quebró? ¿Quién se quebró? Escucha hasta las ¿Quién se grabadas. quebró? A ver, antes de que O sea, que prosigamos. tú tengas un crush con Alito, porque Jackie. lo sacas, no es mi problema. No tengo No crush es mi con problema. Alito. A ver, Estamos hablando de Yunes Jackie. y compraron. ¿Cómo crees? Jackie, caballeros, Ahora, en otra esta, discusión. espérame No me por favor, gustan los tantito, corruptos, porque se nos va Jackie, el no te tiempo. Pues te encanta Yunes y Butler y bueno. Oye, ya, fuera de lo chusco, hombre. Ya centrémonos, por favor, y pongámonos serios, porque hay otro tema que no quiero dejar de lado, Que vale es este mucho la proyecto del ministro Juan Luis González, y también que nos den su opinión respecto a la renuncia, que ya anuncian ministros, en donde prácticamente solo se van a quedar 4. Entonces, vayamos concretos. Damián, traías la palabra, dale, por favor. Sí, o sea, yo simplemente creo que es una táctica, ¿no?, de Morena cuando no pueden argumentar en lo concreto sobre un tema, tratar de distraer, pues. Entonces yo siento que hay que ser muy disciplinados. Siempre dicen, es que el pasado, que los privilegios, que no sé qué, todo un rollo. Y yo lo que digo es, sin que se ofenda a nadie, es que a mí me parece que tienen más bien una escuela y una añoranza de décadas atrás, de aquel régimen autoritario de aquellos años que no tenía límite. Y hoy como son la evolución y realmente son pues la nueva versión de ese sistema autoritario. Ok. Y volteo y veo a los personajes, pues falta ver a los coordinadores parlamentarios, pues, ¿no? De dónde vienen, más de la mitad de los gobernadores de dónde vienen. Y esta reforma de querer el poder absoluto me parece que es eso. A ver, el proyecto, estoy revisándolo a profundidad.
profundidad. Yo debo decir, tal cual, no me da miedo decir, que creo que el criterio anterior era indebido. Me parece que empezó a evolucionar mucho con el debate de la prisión preventiva oficiosa. No es nuevo esto, ¿eh? Fue un debate fuertísimo donde esto ya se debatió. O sea, esto querer decir que ahorita, porque les conviene, es falso. Hubo un debate donde un ministro puso un proyecto que dijo, queremos que no aplique el artículo 19 constitucional. Y se dio este debate, fuera de la reforma del Poder Judicial. O sea, es falso querer decir que es de ahorita. Hay una corriente que pensamos de personas, académicos, abogados, ciudadanos, que tiene que tener límite el poder. O sea, la respuesta a la pregunta aquí, mi compañero, ¿debe tener límite el poder constituyente? Respuesta mía, sí. ¿Cualquier límite? No. Solo derechos humanos, en mi punto de vista. Okay. Y hoy, leyendo el proyecto, me gusta la argumentación porque defiende los principios fundamentales de nuestro país, que somos una república democrática, representativa, laica y federal. ¿Sí puede proceder o no? Y argumenta que en eso no se puede cambiar, incluso fundamentándolo en que ni con consulta popular está prohibido expresamente en la Constitución que le preguntes al ciudadano si quiere cambiar la forma de gobierno en representativa, democrática, laica y federal. ¿Por qué si el ciudadano tiene prohibido opinar que se cambien? Sí bien. podrían unos legisladores. Está interesante la pregunta. Yo lo que digo es, debátase. Juan. Sí, yo creo que es un proyecto de más de 350 páginas, se hizo público hace unas horas apenas, pero me parece efectivamente que el planteamiento esencial da por lo menos para un debate serio y no para decir lo que pasa es que quieren sus privilegios y regresar a la época. Yo creo que es un planteamiento muy serio, decir, parece que hay un área que la Constitución quiere dejar a salvo, que no se vale tocar, porque esto lo hemos decidido y lo hemos reiterado como mexicanos. Si quieren de verdad asegurar la supremacía constitucional por cualquier medio y negar ya más de una década de precedentes de la Suprema Corte, que renuncien al sistema interamericano de derechos humanos. Tan fácil como que mañana se firme, dejamos de pertenecer, se acabó, pero no quieren tomar esa decisión, esa determinación, porque saben lo que eso representaría para el país. Porque para este país sí ha sido un avance formar parte de ese sistema, formar parte de un conjunto de países que hemos decidido, firmando sus tratados, que los derechos humanos son la parte esencial de la Constitución de nuestros pueblos y que es el deber de todas las autoridades protegerlas. Me parece que el proyecto, en los términos en los que he leído hasta ahora, pues hace justamente. Hay quienes dicen que es improcedente. ¿Qué opinas? Pues está esta discusión, precisamente, de si es procedente o si es improcedente. Ya lo decía Damián, es una norma general. Entonces, en principio, una norma general es susceptible de ser revisada, sobre todo cuando la Constitución no son solamente los 136 artículos que la integran, es la Constitución política, digamos, más todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Jackie. Pues sí, lo vimos, Juan. Acuérdate que trataron de desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos poniendo a alguien que no opinaba sobre los derechos humanos en este país. Y en el Partido Revolución Institucional estamos a favor de los trabajadores y las trabajadoras. Esto es Morena. Este es el Morena que apoya a las mujeres, que encapsula a 2 juezas solo por hablar de la Constitución en una banqueta. ¿Ya vieron cuántas policías les mandaron? Mientras que Sinaloa sigue hundiéndose en el narcotráfico, o Chiapas con los desplazados, o con el sacerdote que asesinaron. Okay. Esto es Morena. A los delincuentes abrazos, a las juezas y jueces de este país, policías. Arturo, y contigo terminamos. Y esos son ellos, unos mentirosos. ¿No? ¿Esto Te voy a es decir falso? por qué. No, fíjate, te voy a decir una táctica que se ha utilizado sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos. Es un uso limitado, está aprobado en marzo de 2012 por el Léelo, Tribunal porque Europeo de lo Derechos sé, Humanos, lo conozco. que se pronunció respaldando la legalidad del uso del encapsulamiento. ¿Pero por qué? ¿Qué razones? Porque la Porque razón, acaso lo veo 2 mujeres. No, la razón ¿A tiene qué? que ver con ¿Cuántos policías proteger creen que hay? y Adelante, desestimar el Arturo. tema jurídico. Entonces, Solo veo 2 mujeres se ve que sí nos hace falta un poquito más de lectura, un poquito más de entendimiento de estrategias de encapsulamiento. Arturo, por último, ¿qué opinas de este O la proyecto de educación en Juan género. González? Jackie, por favor. No es Arturo. procedente. A ver, y reitero, hay una narrativa de la oposición y los entiendo. A ver, cuando la gente ya no los voltea a ver, cuando dejan de ser una opción electoral, porque lo han dejado de ser, ¿no? Normalmente lo que han buscado en otros países, y es algo que es un proceso continuo, es encapsularse o enquistarse en los poderes judiciales. Hoy es un golpe tremendo para ellos y se pueden reír, pero el enojo que tienen porque se les están quitando, sí, efectivamente, los derechos y los privilegios, es innegable. Y se les ve las caras. La reforma Qué no lástima trae que hables. absolutamente nada en contra de nada de abusos. Yo estaría de acuerdísimo que se haga. Por cierto, algo que no he mencionado, decían que lo estaban haciendo los ministros por defenderse a ellos. ¿Sí? ¿Qué creen? Tuvo grandeza de miras el ministro y dice, ¿saben qué? Pudiéramos entrar para la Corte, pero no lo vamos a hacer porque tenemos que distensionar esta crisis constitucional Muy y bien. solo está proponiendo que no aplique para jueces y magistrados. Que han Híjole, empujado ellos. Yo diría, Pues aproveche. Es más, es una oportunidad para la presidenta. Es así, una oportunidad con para la eso nos presidenta. quedamos. Damián, gracias. Gracias, Arturo, Damián, Juan, gracias, Jackie, nos vemos la siguiente gracias. semana. Vamos a la pausa. Gracias. Bueno, sin duda alguna hasta tenían que interrumpir a la pluri, o bueno, ex pluri del PRI, de la coordinadora de la CENOP del PRI, coordinadora de mujeres, dice. Tenían que detenerla en varias ocasiones porque pues, no más no dejaba hablar al diputado. Pues amigos, así se los echó a todos en montón, pero no pudieron con él. Pues, ¿qué piensas al respecto? Deja tu comentario, dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal. Benditas redes sociales, activa la campanita para que tengan las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima información y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.